¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Gracias, Jesús. Padre, oramos esta mañana para que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros y tú traigas una respuesta a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, qué bueno es verte esta mañana. Este salmo comienza con la oración de muchos de nosotros. ¿Hasta cuándo? Este salmo está lleno de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí o no? Nos hacemos preguntas. Lo que nos pasa. Justo esta semana, estos últimos días, he volteado al cielo y no sé, hasta lo platiqué con algunos de ustedes, pero podía ver el cielo triste. Podía sentir en el ambiente, un ambiente como de nostalgia, como de tristeza. Yo le decía a Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Porque aunque el cielo estaba hermoso o lo que fuera, había como una tristeza. Y Dios me hablaba precisamente de esto. Hay una incertidumbre por todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Hay una incertidumbre, preguntas sin respuestas. Y eso crea en nosotros una incertidumbre. Y eso es lo que yo podía percibir en el ambiente. Y de eso quiero hablar. Este mensaje yo lo he titulado Preguntas sin respuestas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tengo que seguir con esto? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Por dónde le voy a dar? ¿Qué decisión debo tomar? Preguntas que constantemente están bombardeando nuestra mente, que constantemente estamos queriendo encontrar respuestas. Por si te has sentido de repente mal, de decir, ay, es que ¿por qué soy así? Bueno, aquí este es un salmo de David. Y David está expresando esto. O sea, el gran rey David con sus emociones, así primero de ¿por qué? Y luego, pero Señor, yo en ti confiaré. ¿Sí? Primero son preguntas, luego dice, pero te pido que me ayudes, que mis enemigos no prevalezcan, pero yo en ti confiaré. Esa es la vida de cualquier persona humana que camine el camino del Señor. Con aquellas luchas, pero al final termina diciendo, yo en ti confiaré. Yo quiero hablarte de hoy y oro, de verdad oro para que Dios hoy hable en nuestras vidas. Porque quien no tiene preguntas no está muerto. Nuestra vida está llena de preguntas, o sea, ¿qué va a pasar? ¿O por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué yo tuve que ser así? ¿Por qué me diagnosticaron esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? O sea, y como no encontramos respuestas, de repente nuestra vida se vuelve incierta. Y la incertidumbre es prima hermana del temor. Y luego nos sentimos temerosos de qué va a pasar, qué va a venir, qué esto, qué lo otro. En cualquier momento una mala noticia. ¿Por qué? Porque mi vida está llena de incertidumbre. Jeremías 33:3, hay una promesa grandísima que todos lo sabemos. Clama a mí y yo te responderé. Pero hay una segunda parte, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, pídeme, Nueva Traducción Viviente, y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Y te daré clama a mí y yo te daré a conocer secretos sorprendentes que tú no conoces de lo que está por venir. Todos, y yo me incluyo, yo he predicado acerca de Dios siempre va a responder. ¿Cuántos saben esto? Y yo siempre he dicho, Dios responde de 3 maneras. No, sí y espera. Pero
lenguaje, ¿creen que lo podamos limitar con 3 maneras de responder? Creo que estamos encajonando a Dios y metiéndolo en nuestra finita mente, cuando Él es infinito. Clama a mí y yo te responderé. Pero dice, clama a mí y te voy a enseñar muchos secretos que tú no conoces. La manera en la que Dios responde es tan vasta, tan amplia. El problema es que tú y yo queremos escuchar la respuesta que queremos oír. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios no me responde. No, es que nosotros queremos escuchar la respuesta que queremos. Y cuando no hay otra respuesta, dice, no me he equivocado, ¿verdad? No, o sea, esta no es la que yo quiero. Cuando vas y luego Dios te pone en el corazón, ¿verdad? De que dale esos 50 pesos que traes, dáselos a esa señora, y tu Dios reprenda al diablo, ¿verdad? No, oye, estos 50 pesos eran para comprarme esas empanadas de cajeta que tanto me gustan y que tengo toda la semana. Y dice, compra. No, y está uno, no quieres esa respuesta. Clama a mí y siempre habrá una respuesta. El punto es que la respuesta no siempre es lo que nosotros queremos escuchar y por tal motivo pasa desapercibida. Pero te voy a decir algo, Dios siempre está hablando. Dice la Escritura, un poquito por aquí, un poquito por allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Dios siempre está hablando en cada momento. Aún con las personas que tú dices, estos ni conocen a Dios, nos habla. Aún con los niños, con una canción, con un letrero, con un paisaje, con el canto de un pájaro. O sea, Dios nos está hablando, pero nosotros no queremos escuchar. Ojo con esto. Yo quiero hablarte de las últimas palabras de Jesús, del último tiempo. Y eso nos va a traer hoy una revelación y algo que tú y yo necesitamos escuchar esta mañana. Dice... quiero que te introduzco, mira. El Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de la venida de Jesús, pero te voy a hablar de 2 que los judíos tomaron y anclaron su vida hacia esas promesas y a esperar la llegada del Mesías, porque estaban viviendo una situación terrible. Como pueblo habían sido subyugados, como pueblo estaban regidos por los romanos. ¿Se acuerdan que ellos tenían que dar tributo a Roma? Estaban siendo maltratados, empobrecidos, no podían prosperar, etc. Esa era la condición. Cualquiera que se quisiera rebelar lo metían en la cárcel, hasta lo mataban. Los soldados romanos eran sanguinarios, era gente mala. Entonces el pueblo estaba viviendo bajo una opresión y estaban ansiosos de que viniera el Mesías. Te voy a leer las 2 profecías. Una la da el libro de Daniel capítulo 7, versículo 14. Dice, hablando Daniel, dice, a quien todos los pueblos, naciones y lenguas respetarán y cuyo dominio será eterno, porque su reino no tendrá fin. Está hablando de Jesús. A quien todos los pueblos respetarán, cuyo dominio será eterno, su reino no tendrá fin. Nos está hablando de alguien pesado, de alguien que ellos necesitaban en ese momento. Pero luego nos vamos a Isaías, que fue quien más habló de Jesús, del Salvador. Isaías 53:1 dice, despreciado lo tuvimos por nada a él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Estas eran las 2 posturas de las profecías de un Mesías. ¿Cuál crees que ellos quisieron tomar? La de Daniel. Esta es la de nadie no halló parecer en él y sufrido y como oveja fue llevado al matadero. No, esa no nos gusta. Queremos un rey poderoso que viene y que su reino no tiene fin y que doblega a las naciones con vara de hierro. Eso es lo que nos interesa. Entonces, el pueblo de Israel, los judíos, estaban esperando la venida del Salvador. ¿Para qué? Para que los sacara de esa condición, los sacara de ese
de ese dolor, de ese sufrimiento, porque a nadie nos gusta quedarnos ahí en el sufrimiento. Digo, si bien, bueno, cuando estamos en el sufrimiento, si bien decimos, bueno, Señor, tú tienes algo, ya cuando somos más maduros o espirituales, pues, órale, ¿no? Pero así como que te vas a quedar aquí, pues nadie, o sea, todos decimos, sí, pero que pase rápido, ¿verdad? O sea, lo que tengan que aprender, pues rapidito, para rápido ir al otro nivel. Cuando viene Jesús y llega un desconocido, sin nombre, sin espada, sin ejército, diciéndose que él era, durante 3 años y medio los discípulos y todo el pueblo se hacía la misma pregunta, y creo que la voz o el representante de esa pregunta, de esa voz, fue Juan el Bautista, cuando dice que envió a 2 de sus discípulos, estando Juan el Bautista en la cárcel, y le dice, vayan y pregúntele si él es el que había de venir o esperamos a otro. Porque no concordaba con las expectativas que ellos tenían. Ellos estaban esperando una respuesta de acuerdo a su necesidad o a su capacidad de entender. Ellos estaban esperando algo de acuerdo a lo visible. Entonces, vayan y pregúntenle. Lucas capítulo 7, versículo 1, y dice que Jesús les dijo, hizo milagros, señales, prodigios, y le dijo, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto hoy. Los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Vayan y díganle. Él no responde sí o no, solamente responde eso. Entonces, por 3 años y medio, los discípulos están ahí, ¿verdad? Así de sí, ¿no? Y vemos tal respuesta que cuando Jesús llama a Pedro, Pedro lo sigue. Porque Pedro era un caudillo, Pedro era, o sea, él estaba dentro de las filas de, en cuanto me digan rana, salto. En cuanto me digan, nos vamos contra el ejército de Roma, aquí estoy. Y tan es así que recuerden que la última cena, Pedro traía un cuchillo y lo sacó y le cortó la oreja a Malco, el criado ¿de qué? De Roma. Uno de la corte real de Roma. Le corta la oreja. O sea, en la mente de Pedro seguía estando así de que en cualquier momento el Salvador tiene que salir adelante y decirnos, hey, es el tiempo de levantarnos, vamos a ir a liberar nuestra nación, porque esta es la nación de Dios, y vamos a ir contra todo el ejército. Y había eso, pero durante 3 años y medio, nada. Jesús va a la cruz, resucita, y durante 40 días empieza Jesús a decirle a la gente, crean en mí, mostrando señales y demás, pero la pregunta estaba en el aire, como las preguntas que tú le has hecho de ¿por qué? ¿Por qué yo tuve que pasar esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y a veces somos tan necios y a veces decimos, algo estás haciendo mal. Oye, pero ¿por qué me tuvo que pasar? Pues dice la Biblia que ninguna maldición viene sin causa. Y comenzamos nosotros a meter ahí zancadilla y a decirle a la gente, pues algo por ahí traes algo mal, porque cuando ni siquiera sabemos. La pregunta estaba en el aire. ¿Será que tú vas a venir a liberarnos de toda esta opresión, a que Roma caiga y nosotros, el pueblo de Dios, nos volvamos a levantar? Y las últimas palabras, vamos a Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1, libro de Hechos capítulo 1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sí, Jesús, sí, está muy padre esto del reino de Dios, pero, o sea, ¿nos vas a sacar de todo esto?
¿Nos vas a ayudar? Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, o sea, ya no aguantaron más, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta que no nos atrevemos muchas veces a decirle a Dios, pero dices, ya. Sí, somos muy espirituales, sí, ya somos maduros, sí, no, yo tengo que tener toda la paz, el contentamiento, y pues por algo pasan las cosas, y bueno, nos conformamos con la promesa que dice, y a los que aman a Dios todo obra para bien, y bueno, pero llegó un momento en el que ellos dijeron, a ver, dinos, respóndenos, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Nos vas a sacar de esta opresión en la que vivimos? ¿Vas a hacer que Roma caiga? Y fíjense la respuesta que da Jesús. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esas respuestas que no tienes ganas de oír. No te toca a ti saberlo. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas a los hombres. Hay secretos que no nos serán revelados. Hay respuestas, hay preguntas que nunca tendrán respuestas, porque hay cosas que Dios se las guarda para Él. No todo lo que nosotros le digamos, Señor, respóndeme y quiero conocerlo todo, dijo, no nos toca a nosotros. Jesús le dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones, las maneras, las formas de aquellas cosas que Dios ha puesto bajo su propia potestad. No hay todas las respuestas a nuestras preguntas. Pero eso no significa que Dios no esté respondiendo. Eso no significa que Dios no esté atento a lo que nos está pasando. Simple y sencillamente que Dios tiene cosas secretas, misterios de Él, que no va a compartir con nosotros. Y debemos aceptarlo y entenderlo y comprenderlo y decir, no todo, cada vez que yo diga, Señor, pero ¿por qué? Mira, es que fíjate, que le preguntaron a los discípulos, ¿verdad? Señor, ¿por qué está ciego Porque pecó él o sus padres. Oye, era un ciego de nacimiento. El pobre chamaco no podía haber pecado porque nació ciego. O sea, la pregunta era bastante absurda, pero Dios da una respuesta más allá de una respuesta que ellos esperaban, padre o hijo. Él dice, esto fue hecho para que la gloria de Dios se manifieste a través de él. Las respuestas que nosotros esperamos no siempre serán las respuestas que nos va a dar Dios. Muchas veces no vamos a tener la respuesta, pero no significa que Dios no esté. Y fíjate lo que continúa diciendo. O sea, no les toca a ustedes conocer por qué pasaste esto, por qué estás viviendo esto en este momento, por qué ese diagnóstico, por qué esa situación, por qué ese dolor, por qué ese sufrimiento, por qué ese despido, porque no nos toca a nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, yo no te voy a responder esto, pero vas a recibir poder para que pase lo que pase, tú puedas tener la victoria. O sea, el pero de Dios, no te voy a responder lo que tú quieres escuchar, pero es mucho más grande. Ahora fíjate, Jesús le está diciendo, mira, yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo. O sea, físicamente ya no me vas a ver, pero viene otro nivel mucho más grande, el pero de Dios. Pero recibiréis poder. Mira, estaban acostumbrados a ver a Jesús multiplicar los peces, los panes, ver a Jesús sanar leprosos, y está padre esto. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora el Espíritu Santo lo va a hacer a través de ti. El pero de Dios es mucho más grande de lo que ellos esperaban.
El pero de Dios está diciendo, pero recibiréis poder para que esto que tú estás viviendo, el que Roma esté oprimiendo, el que Roma esté subyugando, no te sea problema para cumplir lo que yo tengo para ti. Pero recibiréis poder. Hace unos días platiqué con una mujer. Le diagnosticaron a su niño, a su hijo más pequeño, bebé, cáncer, el año pasado. Ella casi se vuelve loca. Su fe se vio tambaleando, dice que duró días sin poder orar. Tenía tanto dolor y su única pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a él? Ok, a lo mejor yo me equivoqué, ok, a lo mejor yo fallé, porque la gente llega y te dice, no, pues algo Dios te quiere enseñar, dice, pues que sea tan burra para que me enseñe de esta manera, ¿verdad? Con tanto dolor. Y otros venían y juzgaban las decisiones que estaban tomando, y otros señalaban, ¿verdad? No, ninguna maldición viene sin causa, hay que ver. Pero decía, ok, conmigo, que vengan las cosas conmigo, pero ¿por qué con mi bebé? ¿Por qué él tiene que sufrir? ¿Por qué él tiene que...? O sea, vemos un cáncer, es terrible el proceso. Y cuando ella dice que lloró mucho, se enojó con Dios, le hizo 1000 preguntas sin respuesta, pero tuvo que entrar en el proceso, tuvo que entrar al proceso. Dice, él acaba de terminar su última quimioterapia. Le dije, ¿ya te dieron de alta? Me dice, nunca me van a dar de alta, cada 3 meses tenemos cita para que lo estén monitoreando de por vida. Pero el proceso de quimioterapia ya lo acabó. Y me dijo, y hoy me doy cuenta que gracias a que yo pude entrar en este proceso, salí de una burbuja de todo bien, todo perfecto, y me di cuenta cuánto sufrimiento hay alrededor. Cuánto sufrimiento. Mi hijo dice, nunca llegó a terapia intensiva, pero muchos de sus compañeritos sí. Y otros perdieron la batalla en 1 año. Si me doy cuenta de que era necesario yo atravesar por esto, nunca he tenido la respuesta de Dios, pero ¿por qué? Porque tú hiciste esto, porque de las maldiciones generacionales, pues, no sé. Dijo, no, pero lo que sí puedo entender es que me ha ayudado a mí a salir de mi caparazón, de mi comodidad y ver en otros el sufrimiento, que muchas veces no me daba cuenta. ¿Qué esperamos nosotros, tú y yo, esta mañana? Esperamos una respuesta de acuerdo a lo que queremos escuchar. Jesús les estaba diciendo, mira, quiero que quites la mirada de lo que estás viendo ahorita y pongas la mirada en lo espiritual. Y yo quiero invitarte esta mañana a eso. Quiero que quites tu mirada de lo que no, de la respuesta que no has tenido. ¿Pero por qué? Porque a mí me pasan todas estas cosas. Porque yo tengo que sufrir así, ¿por qué me hace? ¿Por qué me tratan injustamente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque yo no nací en la familia de Bill Gates, ¿verdad? O de de Carlos Slim. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tuve que nacer en Rancho Nuevo? O sea, ¿por qué? A lo mejor no vamos a tener la respuesta, pero dice Dios, quitar la mira de las cosas de este mundo y ponerlas en las cosas eternas. Cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, la respuesta de Dios nos es entregada y podemos ver esa respuesta que es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver en este momento. Y esa razón es por la que la gente no avanza, está en una incertidumbre porque nos atoramos en que Dios no ha respondido esta respuesta, esta pregunta que le hemos hecho. Yo le he hecho esta pregunta y mientras no me la conteste, me estoy perdiendo de todas las respuestas que Dios me está dando alrededor, que me están llevando a algo mucho más grande, a algo eterno. Es que ¿por qué me despidieron? ¿Por qué me despidieron? Yo recuerdo que me hacía la pregunta. Estaba yo en la Secretaría de Educación trabajando
Y bueno, llega el sexenio, cambian las personas, ¿verdad? Y entra otro partido y para afuera todos los que teníamos en plaza del partido anterior. Los de base, pues eso se quedaban. Y había una mujer de base floja, inepta, que yo decía, o sea, ¿cómo? Diario estaba enferma y diario metía pases de salida y no sabía usar la computadora. O sea, la secretaria de Educación no le teníamos que ayudar a decirle cómo abrir, cómo todo, porque no sabía. Ella se la pasaba con hojitas llevándolas al archivo. O sea, yo decía, ¿cómo se va a quedar ella en lugar de yo? ¿Por qué? Y yo le rogué a Dios, le clamé, me puse en ayuno, puse a gente que nos amaba, oremos, ayunemos, hablé, rogué, supliqué, que no me saquen. De verdad, era un muy buen trabajo, me gustaba mucho. Yo simplemente, o sea, no. Pero al año siguiente de que está bien así. No, está bien así. Luego se me queda la mitad de la cara. Al año siguiente estábamos abriendo la iglesia. Al año siguiente estábamos iniciando este ministerio de Iglesia Cristiana La Vid en una pequeña célula en la casa de mis papás, y ahí comenzamos. Lo que en ese momento era tan inentendible, pregunta sin respuesta. Más adelante pude tener la respuesta. Sin embargo, te digo algo, habrá preguntas que nunca van a tener respuesta. Nunca. Hasta el día que podamos llegar a su presencia, nos serán reveladas todas las cosas. Y vamos a entender el por qué. El por qué tuviste esa infancia difícil, el por qué alguien abusó de ti, el por qué no pudiste ejercer, no pudiste estudiar, el por qué tomaste tan malas decisiones que te llevaron a tan peores circunstancias, el por qué naciste en tal o cual familia, el por qué no tuviste tal talento, el por qué tenías todo para triunfar y no se te cerraron las puertas. Y habrá cosas que nunca vamos a entender. Estaba yo en quinto de primaria y siempre fui de 10, ya sabes, ¿verdad? Bien ñoña, bien de 10 y siempre de 10. Y mi mamá, ay, sacó 10 y yo, pues a la escolta, y vamos a la escolta. Y yo me veía, me soñaba en la escolta. Yo estaba muy alta y yo era muy nerviosa. Entonces a la hora de que, a ver, tú te va a tocar decir las conversión a la derecha y las órdenes. Y yo bien nerviosa, me temblaba, siempre fui muy miedosa, muy nerviosa, y me temblaba la voz y todo eso. Pero yo descuadraba todo el equipo porque todos eran chaparros, mujeres y hombres, y yo, entonces así como. Y el director tenía un hijo burro, pero lo quería en la escolta. Entonces lo que dices, ¿sabes qué? Pues no encajas. Me saca a mí y lo mete a él. Lloré como no tienes idea. Fue mi mamá, se peleó con él y el director, o sea, como diciendo, hazle lo que quieras, yo aquí mando. Se quedó el hijo todo el tiempo. Y cada que pasaba el chiquillo, ¿verdad? Y yo decía, ese es mi lugar. Y fue una pregunta que me hice mucho tiempo, ¿por qué? ¿Por qué no pude estar ahí? ¿Por qué tuve que ser tan miedosa? ¿Por qué me tembló la voz? ¿Por qué crecí tanto? ¿Por qué no pude? Y tú puedes decir esta mañana, la escolta, o sea, hay cosas que de verdad valen para, claro, pero para una niña, eso en ese momento fue algo que no lo podía explicar. Y comencé a ver la vida como de manera muy injusta. Y comencé a tener así mis reservas de decir, no, en cualquier momento te vuelve a tocar lo mismo. Y entro a la secundaria y ¿sabes qué? Como yo dije, pues me esfuerzo lo que me esfuerce, pues de todas maneras no voy a estar nunca en la escuela. Y empecé con aflojeable. Es más, en segundo grado me quedaron 5 materias a repetir. O sea, casi me corren. ¿Por qué? Por algo que se desató antes, por no entender, porque no supe responder esa pregunta. Porque simple y sencillamente hubiera dicho yo,
yo merecía estar ahí, pero ¿sabes algo, Nancy? En esta vida hay gente injusta. El director puso a su hijo, no porque yo no fuera lo suficientemente capaz, sino porque él tenía la oportunidad. Pero como yo no me respondí, yo no tuve la respuesta, eso me llevó a muchas cosas. Y eso es lo que nos está llevando a ti y a mí a muchas cosas. El no tener la respuesta nos está llevando en una bola de nieve a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas, a sentirnos inseguros con Dios, de decir, pues, ¿me estás oyendo o no? Alguien ha pensado así de que se me hace que Dios ni siquiera me está oyendo. O sea, creo que estoy llorando, pero no veo la respuesta, entonces seguramente Dios no me está escuchando. Seguramente, sí, Dios está enojado conmigo, o sea, claro. Sí, ya me acordé. Sí, o sea, las maldiciones generacionales, sí, mi familia, sí, yo no he orado. No he orado, de veras. Y eso nos lleva a sentirnos vulnerables ante el mundo, ante tanta maldad del mundo, ante tantos acontecimientos te sientes vulnerable porque dices, creo que se descompuso la comunicación entre Dios y yo. Como que Él está, porque no me responde. Sin embargo, el que tú y yo no tengamos la respuesta que queremos escuchar, el que tú y yo no tengamos esa respuesta, nos lleva a sentirnos temerosos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no detienes esto? ¿Por qué no interveniste, Señor? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué no cambio? ¿Alguien ha pasado? O sea, ¿por qué no cambio? Y vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Y otra vez, hoy no me voy a enojar, Señor, tú y yo en Cristo todo lo puedo, Señor, y se te atraviesa el perro y le pitas y ya cuando menos. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Sabes algo? Desenfoca tu mirada en las preguntas que no tienen respuesta. Y debemos este día salir de este lugar conscientes de que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. No todo lo que queremos respuesta lo vamos a tener. Pero ahí es donde entra nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto quieres confiar en Dios o decides confiar? Cantábamos hace rato, la última alabanza es: de lo que vendrá tú tienes el control. Eso se llama confianza. No importa cuál sea tu respuesta, Señor, no importa si lo entiendo o no, confío en que tú sigues teniendo el control de mi vida, que en tu corazón estoy yo. ¿Sabes? La Biblia habla de un amor inagotable. ¿Sabes lo que eso significa? El amor inagotable de Dios, que no tiene un punto final. Señor, pero te fallé. O sea, en este punto lo único que merezco es un chanclazo y que me mandes por allá porque, o sea, ya no. ¿Cómo? Pero su amor es inagotable cada día. Su amor es inagotable. Y yo debo de confiar en eso, de que su amor no se agota. Pase lo que pase, haga lo que haga, su amor no se agota. El punto es que las consecuencias nosotros las vivimos, ojo con esto. Si no vamos a decir, ay, que acabo Dios me sigue amando y ahí estoy haciendo lo que sea. Sí, pero las consecuencias. Pero su amor no. Pero recibiréis poder. Es sumamente importante que dejemos de preguntarnos por qué, cómo, por qué a mí, por qué me sucedió esto. Y empecemos a ver el pero de Dios alrededor. Pero Dios, pero recibiréis poder. No te voy a revelar, no te voy a contestar esta pregunta que me estás haciendo, pero vas a recibir el poder que tú necesitas para hacer mucho más allá. 3 cosas tan importantes que Jesús les dijo. Número 1, dice, primero dice, permanezcan juntos. Lo primero, dice, un lugar, Dios nos ayuda a tener, nos dice el lugar donde debemos estar. Permanezcan en Jerusalén, el lugar donde debemos estar, Jerusalén. No te voy a responder
lo que me estás preguntando, pero sí te voy a decir, permanece aquí. Permanece. Dios nos dice, ellos querían salir, vencer, pelear, y dice, te voy a decir lo que tienes que hacer, permanece aquí, en Jerusalén. Un lugar, una identidad, me serás testigo. Dios nos da una identidad en medio de todo esto. Tú eres mi hijo, yo te voy a usar. Tú eres, así como estás en medio de la opresión y Roma poniéndote el pie en el cuello, tú me serás testigo. No, Señor, es que no has entendido, es que yo necesito que Roma quite su pie de mi cuello para yo ser y ser un buen testigo. Y dice Dios, no, tú me serás testigo ahí donde estás. Y dice, permanezcan juntos. No les llamó a cada uno, mira Pedro, tú te me vas directamente a Capernaum y ahí te escondes. Felipe, necesito que te vayas camino a Emaús y ahí te quedas. Juan, te quedas en Jerusalén. Jacobo, te me vas hasta las montañas y permanezcan unidos. Qué importante es caminar juntos. ¿Sabes algo? Cuando tú compartes la fe con alguien, a lo mejor sus preguntas te traerán respuestas a tu vida. A lo mejor el platicarle tus preguntas le traerán respuestas a su vida. Qué bendiciones cuando podemos compartir con otros y dices, wow, creo que mis preguntas no están tan gachas como las de él. O sea, la neta, lo mío es menos. No sé si les ha pasado que estamos quejando, ay, mi condición, y llega otra persona y te empieza a platicar su condición y tú dices, ay, Señor, no tenía yo que estarme quejando tanto, ¿verdad? No, creo que esto son palabras mayores. Y esa es la razón por la cual Dios dice, permanezcan unidos. Permanece como parte de una comunidad. Ahora, te voy a decir algo, o sea, no significa que no haya alrededor, seamos personas imperfectas, la verdad sí. Voy a defender un poquito la iglesia, ¿verdad? Somos personas imperfectas, heridas, dañadas emocionalmente, todos. Pero si aprendemos a permanecer juntos en este camino, podemos enriquecernos unos a otros, compartir unos con otros. Yo muchas veces, de verdad, muchas veces me pasó, y aún antes de ser pastora siempre fuimos así, el pastor y yo como del equipo de liderazgo de nuestro pastor, y siempre la gente nos buscaba y todo eso. Y recuerdo que muchas veces me hablaban y yo ese día ya había agarrado la toalla blanca como 10 veces para tirarme y decir, renuncio a esto, ya no quiero. Y me hablaban, hola hermana Nancy, ¿y yo? ¿Cómo está? Yo, bien, ¿y tú? ¿Tú ay, hermana, es que fíjese que tengo este problema. Y yo, no, mire, Dios es fiel. Y yo, por dentro de que, o sea, sí, pero no me ha respondido a mí tampoco. No, Dios es fiel, Dios va a responder. Y terminaba de hablar, 15 minutos terminaba de hablar con Gaba, y yo estaba así como que, a ver, Dios, tú eres fiel, me voy a levantar. Y me decían, hermana, muchas gracias, me ayudó mucho su plática. Y yo por dentro, gracias a ti, esta plática a mí me levantó. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a permanecer juntos. Las preguntas de otros pueden ser las respuestas para ti. Siempre y cuando tú y yo estemos conscientes de que Dios no va a responder de una manera en particular. No, sí, espera, mucho más abundantemente responde. El creador del lenguaje tiene 1001 formas de responder. Dice que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no sabíamos. En medio de las preguntas, las respuestas serán mucho más abundantes que un sí, un no o una espera. Pero estamos dispuestos a eso. Pero recibiréis poder. Tómate un momento y date cuenta de que tu vida no depende de la respuesta de esa pregunta que le estás haciendo. Tómate un momento y ve alrededor el pero recibiréis poder. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en medio de todo este proceso que estás viviendo donde no tienes la respuesta a tu pregunta? Mucho más. Si nos ponemos a pensar y decir, sí es cierto, Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero ve todo lo bueno que hay alrededor. Y yo se los he platicado y quiero reforzar esto. Muchas veces yo le dije a Dios, ¿por qué tuve que pasar tantos problemas como familia, como matrimonio?
Cuando yo me convertí, teníamos poco de casados y me dijo mi esposo, mi primer cumpleaños me dijo, ¿qué quieres de regalo? Y yo le dije, quiero ir a una célula de matrimonios. Yo creo que ha de haber hecho concedido, ¿verdad? Así no gasto, no nada, perfecto. Que llévame una célula. Porque yo veía tantos matrimonios tan horribles que yo decía, yo no quiero llegar a decir, ¿por qué me casé? Yo no quiero. No puede ser algo tan bonito que siento que se convierta en un odio, resentimiento, rencor. Y dije, yo no quiero. Yo les he platicado que el día que yo me casé estábamos bailando el vals y yo iba a soltar al pastor por ahí y iba a empezar, a echarle una porra porque me había casado con lo más maravilloso que me podía haber pasado. Yo estaba feliz, yo estaba sobre nubes, o sea, la mujer más feliz, de verdad. Y yo no quería que eso se acabara, entonces empecé a buscar a Dios. Y lo que me temí, eso me sobrevino. Nuestra vida fue muy difícil, ha sido muy difícil. Lloré. Y yo quería evitarles a mis hijos eso, el ver a los papás pelear, el ver el sufrimiento. Yo quería que ellos vivieran en una burbuja. Entonces, al ver que no lo lograba, hasta me frustré porque digo, siempre he sido una mujer de oración, de ayuno, de esforzarme. Nosotros nunca hemos faltado a la iglesia. Yo llegué en muletas a la iglesia, con una rodilla mala, nunca, así que, es que me duele el dedo chiquito, pues amárrate un curita y lárgate a la iglesia, allá se arreglan las cosas, en la iglesia es donde recibimos el poder, el fuego, lo que necesitamos, nunca faltamos, que nos fuimos y llegamos a la madrugada de algún encuentro, lo que sea, en la mañana con los ojos así, estábamos en la iglesia, nunca faltamos, de verdad. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Dijera yo, fui de doble ánimo, fui una cristiana bien floja, bien pereza, que, pastora, pues hoy no voy a ir, Sin embargo, hoy veo mucho más. La respuesta no la tengo, nunca Dios me ha dicho, mira Nancy, por esto, pero yo veo pero recibiréis poder. El matrimonio santifica, los problemas santifican. Nuestra esposa o esposo es nuestra hijita que nos ayuda, no en mal plan, sino Dios usa todo eso para que para yo ir y postrarme y buscar su rostro y decir, Señor, o lo cambias o te lo mando. El matrimonio es una bendición, la familia es una bendición donde Dios pule caracteres, trabaja con nosotros y te das cuenta de lo que somos realmente, de lo que hay en nuestro corazón. Perdona y tú dices, Señor, perdona, y tienes que, así perdonas, y dice Dios, es así como trabaja. Volteo y veo, pero recibiréis poder, y veo a mis hijos que tienen una relación personal con Jesús, lo cual no se aprende, no se aprende en la teoría, se aprende con la práctica, se aprende como una vivencia. ¿Cuántas personas hay que pueden nacer en cuna cristiana, venir a la iglesia y no tener una relación personal con Jesús? Hasta el momento en el que viene una situación donde ellos pueden realmente venir a los pies de Jesús. Pero Dios, ¿te das cuenta de que no todas las respuestas son lo que queremos escuchar, pero son respuestas mucho más grandes? De no haber sido por todo el proceso que yo he vivido, yo no podría estar aquí ahorita. Ser una mujer llena de odio, de orgullo, de amargura, de resentimiento, de maldad en el corazón, de temor, de inseguridades, pero a medida, cada problema me hacía terminar quebrada en el piso y Dios dándome forma, una forma más parecida a Él. Que todavía digo, esto no se acaba hasta que se acaba, yo siempre lo he dicho, nunca llegaremos a la estatura que debemos llegar hasta que no estemos ante su presencia, eso sí,
pero recibiréis poder mucho más grande que Él responda a una pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Por qué? Y Él me está diciendo, quiero que te enfoques en las respuestas que te estoy dando alrededor. No lo presente ahorita, limitado con tus ojos. ¿Por qué me pasó esto a mí? Quiero llevarte a que veas lo espiritual, lo eterno, lo que yo estoy forjando en ti. Se nos ha olvidado que hay una eternidad en nuestra vida. Se nos ha olvidado que hay un lugar eterno y que de ti, de mí depende dónde lo vamos a pasar. Se nos ha olvidado que esta vida es un susurro, una niebla que se va. Se nos ha olvidado que en un abrir y cerrar de ojos estaremos cara a cara frente a Dios, frente al trono. Y tendremos que ir al lugar donde decidimos estar. Estamos tan enfocados en el aquí y el ahora. Estamos tan enfocados en que, Señor, respóndeme, si no, no doy el siguiente paso. Quiero escuchar lo que quiero escuchar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Decía el salmista. ¿Hasta cuándo? Es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Hasta cuándo no vas a intervenir? Y si yo te dijera, Dios está interviniendo. Y si yo te dijera, esto es parte de la respuesta de Dios. La opresión de Roma sobre el pueblo de Israel era parte fundamental, porque la persecución hizo justamente que ellos llegaran de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles estaban pensando, queremos ser libres de esta opresión y que nuestro país, nuestra nación sea liberada. Pero Dios estaba pensando, quiero usarte para liberar el mundo entero, para llevar buenas nuevas de salvación, de libertad a todos los cautivos en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Que su propósito y su sueño es mucho más grande de lo que ellos podían entender, pensar o creer. El punto es que si nosotros seguimos enfocados en por qué, en preguntas sin respuestas, y muchas de esas no van a venir, no van a llegar. Muchas de esas respuestas no las vamos a tener. Pero aquí es donde debemos aprender a tener fe. Si tuviéramos todas las respuestas, ¿tú crees que sería necesaria la fe? Si tú tuvieras todas las respuestas, ¿necesitarías fe? ¿Para qué? Sin embargo, Jesús dijo, el apóstol Pablo dice, mas el justo vivirá por fe. Necesitamos fe para avanzar y dar el paso, aún no entendiendo todo lo que está pasando. Yo doy el paso, tú das la primera paso y Dios da el segundo. Yo doy el paso confiando. Mi fe está anclada en que sus planes son buenos, en que Él tiene el control y que aunque yo no sepa todas las respuestas, Él sí. Él tiene respuestas. Pero hay un pero que no debemos olvidar. Pero recibiréis poder. Mira, a ti no te corresponde conocer todos los misterios de Dios, porque hay cosas secretas que Él se reserva para Él mismo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero vas a recibir el poder que tú necesitas para enfrentar lo que estás viviendo. El poder que tú necesitas para salir victorioso. El poder que tú necesitas para ser testigo en esta tierra. Señora, ¿sí? O sea, imagínate a Pedro diciendo, pues sí, pero estamos aquí atados de manos, pero recibirás poder. Lo que tú necesitas lo vas a recibir para que me seas testigo. Justo en ese momento, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han
visto ir al cielo. Ahí estaban, anonadados viendo, y vienen dos ángeles y le dicen: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo perplejo sin moverte? ¿Qué estás haciendo mirando al cielo? Hay una instrucción. ¿Qué estás haciendo ahí parado? Yo me imagino a Pedro diciendo: a ver, háganme caso, volteen todos. ¿Qué fue lo último que dijo? Que no nos moviéramos de Jerusalén. Todos a Jerusalén. Todos, no te muevas de donde Dios te puso. Ahí comenzará la respuesta de Dios a tu vida. No le digo: bueno, de aquí cada quien camine y yo les voy. No. No se muevan hasta que no venga el Espíritu Santo y tú puedas empezar a ver una respuesta mucho más grande que tus propios ojos. Regresa a Jerusalén. Regresa a Jerusalén. A ver ahí el lugar, ese trabajo, esa familia, esa situación, ahí comenzará. Ahí es donde Dios va a traer ese: pero recibiréis poder. Ahí. En Jerusalén, Señor, de donde queremos huir, donde está la opresión más grande, donde no encontramos respuesta, ahí es donde Dios ha dicho: pero recibirás poder para que puedas enfrentar. No les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones de Dios. No nos toca a nosotros obligar a Dios a que nos responda a todas nuestras preguntas. ¿Sabes algo? No las podríamos entender. No las podríamos entender. Pero Dios dice esta mañana: no importa que yo no te responda lo que tú quieres, yo te voy a responder y vas a recibir el poder que tú necesitas para ver mi gloria y ver mucho más amplio el panorama de lo que hasta ahorita. Yo quiero invitarte esta mañana a que no te enfoques en las preguntas sin respuesta. Te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a enojar con Dios. Y esa atmósfera que está ahorita sobre el mundo de desesperanza, de incertidumbre, se va a hacer vida en tu corazón. Si tú hoy dices: no tengo la respuesta del por qué, pero decido confiar en que aún ahí Dios sigue haciendo algo para mí, Dios me ama, Dios tiene cuidado, entonces las cosas van a cambiar. Entonces tu vida va a comenzar a tener un fluir diferente, tu vida va a comenzar a estar en paz, tu vida va a comenzar a tener ese respaldo, vas a poder ver las cosas pequeñas que Dios ha venido haciendo y las vas a tomar en cuenta como algo tan importante, tan fuerte, algo tan valioso, que si no llega la respuesta, tú dirás: ya lo tendremos cara a cara al Señor, ya nos sentaremos y podremos platicar. ¿Cuántos anhelan eso? Tenerlo cara a cara y decirle: a ver, sentémonos, tenemos una eternidad para echar una platicada, a ver. Y ahí sí, todas las respuestas, todas las preguntas tendrán una respuesta. ¿Amén? Yo quiero que te pongas de pie. Pon esas peticiones este día, esas preguntas delante de Dios. Aquí en el altar ponlas tú. Y dile al Señor: mira, te he preguntado tantas veces esto, pero si no me has querido dar la respuesta, lo acepto. Solo dame la oportunidad de ver tus peros alrededor de mi vida. Eso que se me ha olvidado, eso que no me he fijado. Pero recibiréis poder. Mucho más grande era el pero de Dios que la respuesta si Jesús iba a restaurar en ese tiempo Israel. Mucho más grande el pero de Dios. Levanta tus manos ahí al cielo. Tu amor nunca me falla.
en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Ver esas respuestas que no esperábamos, Señor, pero que tú has estado respondiendo por amor a nosotros. Permítenos verla, permítenos tener la fe de confiar que aunque no tengamos la respuesta de todas nuestras preguntas, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno, tú sigues estando en control. Hoy necesitamos fe. Hoy necesitamos fe en un mundo de desesperanza, en un mundo de incertidumbre. Hoy necesitamos fe. Yo te pido por la fe de cada uno de tus hijos. Yo te pido que soples vida en esa fe. Yo te pido, Señor, que tú seas anclando sus vidas a cada promesa. Fidelidad sigue persiguiéndome.
en la bondad de Dios. ¿Por qué no das un